Aquí la pregunta es, ¿cuándo el deporte pasa de ser saludable a una obsesión? Sabemos muy bien, César, de que todos los deportes provocan gran estado de salud en sentido del corazón, psicológico, mental, etcétera, ¿no? Pero cuando hay problemas de trastorno de la personalidad en obsesión sobre el ejercicio, esto tiene un término médico, se llama vigorexia. Así como la anorexia es una obsesión contraria a la anorexia, en el sentido de que me obsesiono en mi cuerpo y transformo esa idea de ver mi cuerpo, aunque esté muy robusto, yo lo sigo viendo flaco. Y sigo queriendo hacer más y más y más ejercicio. Es un trastorno psiquiátrico, obsesivo también, que nos da muchas otras alteraciones en esto. Nos hace comer en exceso alimentos, estos envasados de hormonas, proteínas, carbohidratos para seguir creciendo y sentimos que nunca es suficiente. Entonces esto también nos trae otros problemas a otros órganos, ¿no? Entonces no se olviden de eso, un trastorno psiquiátrico llamado vigorexia. La rotura de tendón de Aquiles es una de las lesiones más graves que sufren los deportistas. El caso de Kobe Bryant, por ejemplo, un competidor de élite de la NBA que sufrió esta lesión y tuvo que estar fuera de las canchas durante 8 meses. Hoy el tema en Clínica de Campeones, la rotura del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, también conocido como tendón calcáneo, es un tendón que conecta el músculo de la pantorrilla en la parte posterior de la pierna con el hueso del talón. Es una banda resistente de tejido fibroso que permite que el músculo de la pantorrilla mueva el pie y es esencial para caminar, correr y saltar. Es el tendón más fuerte y más grande del cuerpo, lo que le permite soportar la tensión causada por el movimiento y soportar el peso. A pesar de esta fuerza, las altas tensiones constantes que soporta y su limitado suministro de sangre significan que puede sufrir varias lesiones y afecciones. La rotura del tendón de Aquiles es una lesión que afecta a la parte trasera de la pantorrilla. Ocurre principalmente en las personas que practican deportes recreativos, pero puede sucederle a cualquiera. Si se produce un estiramiento excesivo del tendón de Aquiles, puede desgarrarse, romperse total o parcialmente. Si el tendón de Aquiles se desgarra, es posible que escuches un chasquido, seguido inmediatamente de un dolor agudo en la parte trasera del tobillo y la pantorrilla, que probablemente afecte la capacidad al caminar. Con frecuencia se realiza una cirugía para reparar la rotura. Generalmente las roturas se producen por un aumento repentino de la presión ejercida sobre el tendón de Aquiles. Los ejemplos más frecuentes son incrementar la intensidad de la actividad deportiva, sobre todo en deportes que implican saltar, caer de lo alto o pisar un hoyo. Existen factores que pueden afectar el riesgo de rotura del tendón de Aquiles, entre ellos la edad y el sexo. Es 5 veces más probable que la rotura del tendón de Aquiles ocurra en hombres que en mujeres. Son varios los deportistas que han padecido esta molesta dolencia. Beckham, Kobe Bryant, Ricky Rubio, Charles Aránguiz son algunos de los ejemplos más conocidos en el mundo del deporte. ¿Ustedes sabían que en la antigüedad, en la época colonial, los españoles les cortaban los tendones de Aquiles, especialmente a los que venían de África? ¿Esto para qué? Para que no puedan hacer el despegue del pie y correr y escaparse. Actualmente, cuando te lesionas el tendón de Aquiles, sientes que alguien te ha pateado por detrás y te quieres dar la vuelta para devolverle el favor. Generalmente esto no sucede. Generalmente es una lesión que tú estás corriendo y se rompe por sí solo. Los tratamientos son diversos, desde tratamientos no quirúrgicos que están en experimentación, como usar plasma o células madre y colocar un yeso por 6 a 8 semanas, hasta los tratamientos quirúrgicos que son diversos, desde empezar a pisar a los 2 días, a la semana, o a las 4 semanas o a las 8 semanas. Eso depende ya del cirujano traumatólogo que te vaya a tratar. Ahora vamos a hablar con los especialistas al respecto de este tema, especialmente en la recuperación postquirúrgica. Tenemos entre nosotros a la licenciada Giovanna Merubia, licenciada en Fisioterapia y Kinesiología. Bienvenida, Giovanna. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y también tenemos con nosotros al profesor, al licenciado Adalid Zachary, de la FIT, Federación Internacional de Gimnasia. Es el entrenador en gimnasia olímpica y ahora se dedica mucho más a la parte del trampolín olímpico. Bienvenido, Ado. Gracias, Nils. Muchas gracias por la invitación y estar aquí presente.
Bueno, hemos estado conversando al respecto de las lesiones del tendón de Aquiles y ahora que ya sabemos un poco del tratamiento, queremos saber cómo nos recuperamos. Giovanna, ¿puedes decirnos cómo es el inicio de una recuperación después de una cirugía del tendón de Aquiles? ¿Cuáles son los primeros pasos? Claro que sí. Antes que nada quiero destacar, depende mucho del tipo de cirugía para poder ir, pero ¿cuál es el fin de este? Es bajar la inflamación, recuperar arcos de movimiento, ganar un poco de fuerza sin lesionar ni estirar mucho la parte del tendón. Podemos llegar a caminar. A ver, depende mucho del tipo de cirugía, como puede ser a las 2 semanas o a las 4 semanas. Siempre, siempre con el cuidado de no jalar mucho el tendón, de no hacer mucha flexión del tobillo y con los cuidados de ganar la fuerza, la propiocepción y todo eso para poder volver a una actividad diaria normal y un poco lenta todavía. La propiocepción es la información que nos da el pie al cerebro y nosotros le respondemos. Es decir, cuando yo empiezo a pisar, al principio de la recuperación no siento qué es lo que estoy haciendo. Entonces, esa información se pasa al cerebro y el cerebro tiene que responder. Eso es lo que es la propiocepción. Exactamente. Entonces, para eso tenemos que tener una buena estabilidad tanto en los ligamentos como en los tendones. Sí, entonces, ahora, después de esa primera fase, lo que todos quieren saber es cuáles son los tiempos en que yo voy a poder pisar, cuáles son los tiempos en que yo puedo volver al trabajo porque tengo que mantener a la familia y lo más importante para todos aquellos deportistas amateurs y profesionales, ¿cuándo puedo retornar al deporte? Depende mucho del tipo de cirugía. Hay pacientes que después de la cirugía tienen una indicación de una inmovilización de 4 semanas. Pueden hacerlo con un inmovilizador o con una bota e ir descargando el peso progresivamente, que tienen que tener como una cuña en la parte del talón. Y depende de la cirugía, hay otros que pueden retornar a las 2 semanas con muletas. Para llegar a la actividad física, estamos hablando de una recuperación más o menos de unos 3 meses. Efectivamente, entonces más o menos hay cirugías en las que podemos pisar inclusive a los 2 días. Hay otras cirugías que podemos pisar a las 4 semanas. Podemos estar inmovilizados un día o una semana. Hay cirugías en las que están inmovilizados 8 semanas. Esto va a depender de la técnica quirúrgica del cirujano que te vaya a tratar. Pero bueno, pasada la parte de fisioterapia, lo que queremos saber es cómo podemos retornar a la fase deportiva. Es diferente hacer la fisioterapia que volver a empezar a hacer deporte. Y ahí en el mundo hay un vacío, no se ha determinado exactamente cuál es el profesional que tiene que ver este problema. Y se está conviniendo por ahora en que el fisioterapeuta le pase al preparador físico esto. Entonces, Ado, ¿cómo podemos saber, nos puedes dar una descripción de cuál es este paso, cómo podemos hacer este paso, de empezar a hacer deporte? Bueno, para empezar a hacer deporte después de una lesión como esta, bueno, el primer diagnóstico es el atleta que una vez que lo opera, ya, se siente listo para poder hacer cualquier cosa y no es así. Debe existir una relación, debe haber una comunicación entre lo que te va a dar el informe el fisioterapeuta y el entrenador. También es muy importante tener los registros de este atleta. Este atleta tenemos que ver qué cosas hacía, qué capacidades tenía para poder después llegar a esas marcas, porque si no, no vamos a saber en qué momento está en su rehabilitación total o en qué porcentaje está de la fuerza que él tenía, porque el proceso puede ser largo o puede ser corto si es que tenemos estas referencias, se podría decir. Al principio, lo más importante para un atleta es trabajar en el aspecto psicológico. Para él es muy difícil estar sin poder hacer mucho. En lo que se refiere a la modalidad de gimnasia, bueno, en la gimnasia lo bueno es que puedes usar otros aspectos del cuerpo, por ejemplo, los brazos, la espalda, y los puedes entrenar para que el atleta no tenga este desfase psicológico de que se siente impotente de poder hacer, que se siente inútil hacer. Entonces, es lo más complicado y poco a poco, ya, con relación con el fisioterapeuta nos va a decir, ya podemos hacer un 10%, 20% y todo eso. Y sí, hay que tener mucho cuidado. El atleta es una persona muy activa, muy inquieta. Y como nos ha dicho, un leve movimiento en la fase recuperatoria después puede ser que todo salga mal. Entonces, la adecuación de la sala para ellos tiene que ser especial. Entonces, estamos de acuerdo todos.
tiene que haber un trabajo multidisciplinario, un trabajo de coordinación. El cirujano no es que opera y se desliga del problema, el cirujano tiene que seguir acompañando cada paso. El fisioterapeuta no es que lo deja caminando y pasa después a ejercicio y lo deja ahí. Y el preparador físico no solo lo recibe y le empieza a hacer caminar y hacer ejercicios. Tiene que haber un trabajo entre todos, coordinación entre todos, llamadas telefónicas y juntamente con todos para poder hacer un trabajo coordinado y que el atleta salga de una forma adecuada. Giovanna Ado, ¿cuánto tiempo más o menos es el tiempo promedio que tú esperas para que empiece a hacer deporte primero y segundo para que ya haga deporte competitivo, que son dos cosas diferentes? Más o menos para que empiece a hacer deporte estamos hablando de unos 3 meses, después de que haya ganado toda la fuerza, la flexibilidad y ese músculo ya esté bien nutrido para poder empezar. Y en competitivo unos 6 meses. Ado. Bueno, como yo dije antes, tomo muy en cuenta lo que me dice el fisioterapeuta en la rehabilitación, pero es por eso que tenemos que tener nosotros nuestros resultados, nuestra escalerilla de ver cómo van, porque en mi deporte los elementos son de dificultad a veces, entonces tengo que ver en qué nivel está, si ha vuelto a su capacidad, porque lo que va a querer él es hacer lo que hacía o más. O mejor. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? Es lo que me ha pasado a mí. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es tener todos esos análisis, ver nuestras cargas, trabajar muy bien en las cargas físicas para que esto no pueda pasar. Tal vez no le pase al pie que se ha lesionado, pero por compensación a veces puede pasar en el otro. Entonces tenemos que tener cierto cuidado, cierta metodología para no derrumbar de nuevo al atleta. O sea, está en su vida y de pronto va a tener otra caída fatal y eso puede ser peor. Pero siempre en relación, como has dicho, el equipo multidisciplinario tiene que ser muy, muy eficiente. Bueno, finalmente agradecer a la licenciada Giovanna Merubia de Fisiodep y a Ado Zachary del Gimnasio Andino por su participación y por su colaboración y orientarnos en este tipo de lesiones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nils. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Son lesiones realmente inesperadas, por eso se llaman accidentes. Generalmente pensamos que alguien nos ha lastimado por detrás, pero no es así. El tratamiento lamentablemente en este momento sigue siendo la mejor opción, el tratamiento quirúrgico. Y sabemos que tenemos que tener un tiempo, pero ese tiempo es entre el cirujano, fisioterapeuta y preparador físico, el entrenador, para volver a recuperarte al 100% o como le pasó a Ado, mejor que antes, que eso es lo que esperamos, que funcione mejor. Entonces, conclusiones, no se olviden hacer un tratamiento adecuado y un trabajo multidisciplinario.